Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, un tema fascinante. Dicen los expertos que es la mezcla perfecta de ciencia ficción y realidad al mismo tiempo. La fusión nuclear. Lo que a la vez se asegura es o va a ser la solución definitiva, el futuro de la energía en el planeta Tierra. ¿Les interesa el tema? Les aseguro que los va a motivar. Y para acompañarnos en esta odisea del conocimiento, tengo el placer de dar la bienvenida por primera vez en nuestro programa al doctor Iván Padrón, director del CEADEN. Buenas tardes, doctor. Bienvenido y explíquenos usted mismo el centro que usted dirige, ¿a qué se dedica? Buenas tardes, Taladrí, amigos televidentes. Tengo el honor de dirigir el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, CEADEN, un centro concebido para la introducción en el país de las técnicas nucleares y la vigilancia tecnológica en función del desarrollo energético. Bueno, doctor, una vez aclarado esto, yo quiero proponerle algo. Recientemente, no hace mucho, le dio la vuelta al mundo una serie de noticias, reportajes que provocó un ensayo realizado en los Estados Unidos con el tema de la fusión nuclear. Yo le quiero proponer algo a usted, si está de acuerdo. Vamos a ver un resumen de algunas de estas informaciones que tienen además explicaciones también de qué se está hablando. Regresamos y usted, como siempre les pido a los invitados, no repite, sino complementa u opina de lo que vamos a ver. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, con el consentimiento de nuestro invitado, vamos a ver qué noticia le dio la vuelta al mundo vinculada con el tema de hoy, la fusión nuclear. Ha sido el máximo objetivo de la producción energética sin carbono, una cuestión que hasta ahora se reducía a la ciencia ficción. Investigadores estadounidenses afirman haber conseguido producir una fusión nuclear con ganancia neta de energía. Este video promocional da una idea de cómo fue ese precursor momento a través de 192 rayos láser de alta potencia con el que recrear los procesos del Sol y otras estrellas para generar energía ilimitada. La Secretaría de Energía de Estados Unidos quiso anunciar entre aplausos esta noticia. Es la primera vez en el mundo que se consigue algo así. Se trata, en pocas palabras, de una de las hazañas científicas más importantes del siglo XXI. Este hito nos acerca un paso más a la posibilidad de que nuestro planeta tenga abundante energía a través de la fusión nuclear sin emisiones de carbono. Un gran avance que lleva 60 años gestándose y que se desarrolló en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. Y así es como lo han conseguido. Por primera vez la semana pasada, el combustible de fusión permaneció mayormente caliente, denso y completo durante el tiempo suficiente para que se encendiera y produjera más energía de la que habían producido los láseres. Unos 2 megajulios dentro y unos 3 megajulios fuera, una ganancia de 1,5. Se obtuvo dicha energía en menos de lo que tarda la luz en recorrer una pulgada, y eso lo llamo yo veloz. La fusión nuclear podría ser fundamental de cara a abandonar energías fósiles como el carbón y el petróleo. Los investigadores afirman que la tecnología puede comercializarse y ampliarse, pero que para eso todavía faltan décadas. Un largo camino para que la fusión nuclear pueda suministrar energía al planeta. Es una tremenda noticia, y es que científicos de California lograron un avance histórico en fusión nuclear al combinar 2 átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio más pesado, liberando así una gran cantidad de energía en el proceso. Y mire, me va a decir usted ahorita, es que eso suena complicado, pero no lo es, porque esto supondría el desarrollo de energía ilimitada, además barata y limpia, porque una pequeña taza de combustible de hidrógeno podría alimentar una casa durante cientos de años. Dígame si no, esto podría hacernos la diferencia para el resto de nuestras vidas. Y quedarían atrás estos combustibles fósiles que han provocado una gran
crisis en materia climática. De acuerdo con los expertos, faltaría alrededor de una década para su uso comercial, pero sin duda lo que le cuento hoy, anótelo muy bien, porque es una noticia histórica en cuanto a fusión nuclear se refiere y el uso de la energía ilimitada y limpia. Acabamos de ver esta mezcla de noticias con explicaciones sobre el ensayo y la fusión nuclear. Doctor, usted tiene la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos puede opinar o complementar de lo que acabamos de ver? Y adelante, usted es el experto. Bien, con respecto a la fusión nuclear, solamente para subrayar lo que gráficamente se mostró, yo quisiera comparar. Usted debe imaginar lo poco probable que es esta interacción entre dos núcleos que terminan fusionándose. El radio de estos núcleos es proporcional a la millonésima parte de la millonésima parte de un centímetro. O sea, la posibilidad de que ambos núcleos se encuentren de manera frontal y se fusionen es muy baja, de manera natural. Luego que esto que se ha logrado, sin duda, representa un hito en la ciencia y de ahí la importancia sería científica. Ya el aspecto tecnológico estaría por discutir. A ver, usted lo que me dice que el mérito es que algo tan diminuto se logre controlar y que choque. Que fusionen, sí. Fusione, ajá, se fusione. Ahora, ¿qué diferencia hay entre fusión nuclear? Porque ahora yo siempre estoy aprendiendo de ustedes, los invitados y la preparación que tengo que hacer para el programa. Resulta ser que lo que hay en las famosas centrales nucleares que hay en el mundo hoy es fisión, no fusión nuclear, ¿no? Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre lo que hay en una central nuclear en el mundo hoy y el experimento que se hizo? Exacto. Desde principios del siglo pasado se asimiló la fisión nuclear y que realmente es un proceso donde núcleos muy pesados, como el uranio, sus isótopos, el plutonio, se fisionan emitiendo una gran energía y además emitiendo una partícula que se llama neutrón. A su vez, esos neutrones emitidos durante el evento de fisión fisionan otros núcleos. Entonces, si usted tiene un número que en media supera 2 neutrones en cada evento de fisión, usted está garantizando una reacción en cadena porque se van fisionando otros. Entonces era lógico pensar que si se acumulaba la cantidad necesaria de uranio, por poner un ejemplo, fisionable, en un lugar, esa cantidad de eventos de fisión ocurriendo al mismo tiempo iban a desencadenar toda una cadena de eventos, que es lo que, finalmente, si no se controla, termina en la explosión nuclear. El control se trata de establecer para producir energía eléctrica controlando la criticidad, o sea, controlando el momento ese crítico en que se mantenga cerca de la criticidad sin explotar, pero emitiendo toda esa cantidad enorme de energía, y eso se hace a partir de la energía del propio neutrón. Pero es un término que ya se controla. Realmente hay que añadir también que esa masa, se llama masa crítica, fue la base de los hallazgos tecnológicos de su época, y con eso se consiguieron montar las primeras centrales nucleares. También distinguiendo que también se logró en aquella época, en los diferentes proyectos, una masa crítica de científicos brillantes, geniales, que se agruparon en proyectos de diferentes potencias para lo que fue la carrera que se estableció para el control de la energía nuclear. Ahora, en mi pobre capacidad de entendimiento, las centrales nucleares de hoy producen energía eléctrica a partir de ese procedimiento que usted explicó. Si se logra esta nueva tecnología, fusión, no fisión, ¿cómo se produciría la electricidad? ¿Qué diferencia hay en términos de producir energía eléctrica? Digamos, se produce mucho más rápido, es mucho mayor, siempre con las centrales nucleares existe el riesgo de una explosión, la hubo, Chernobyl, 3 Mile Island, en Japón también, o sea, ha habido varios casos de explosiones nucleares, de accidentes en centrales. En este caso no hay peligro. ¿Qué me puede decir de estos tres temas?
realmente el control de la criticidad a la que yo me refería es ese riesgo de una explosión, de un accidente, ¿no? Y de una emisión a la atmósfera de esos desechos radioactivos. Está también el desecho radioactivo que se crea como normal producción, que son incluso radioisótopos que duran cientos de años. Entonces realmente eso es una herencia que se dejaría a la posteridad bastante pesada. Eso en el caso de la fisión nuclear. En el caso de la fusión nuclear, en cada evento de fusión de esos núcleos ligeros, de esos isótopos de hidrógeno, se genera el doble de energía que en un evento de fisión, a pesar de estar hablando de la fisión de un elemento tan pesado como uranio. Pero además una energía limpia. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es de hecho el elemento más abundante en el universo, no tiene nada nocivo. El hidrógeno es el 75% del universo. Y existe también en la corteza terrestre, conformando, por supuesto, el agua y una serie de elementos con una gran proporción, es decir, que sería casi inagotable el uso de los isótopos de hidrógeno. Y realmente, ¿dónde está el verdadero problema de esta aplicación? O sea, si es energética, es limpia, es inagotable, pero hay una realidad. Para lograr esta fusión con la probabilidad y la sostenibilidad que usted necesita para producir energía eléctrica, usted tendría que garantizar la presión y las temperaturas que tiene el núcleo interno del Sol, de una estrella. ¿Por qué? Porque al tener una masa tan grande de hidrógeno confinada por la gravedad, usted tiene una presión altísima y tiene también millones de grados Celsius de temperatura. En esas condiciones, la fusión es un hecho muy probable, ocurre con mucha probabilidad y se genera una enorme cantidad de energía, que además es la que calienta el universo, porque debe ser el proceso más... A ver si lo entendí. Estamos hablando de reproducir lo que pasa en el Sol. Exactamente. Se reproduciría en el equivalente de lo que conocemos, esas cúpulas, una central de fusión nuclear. Exactamente. Produce el doble de lo que hoy produce una central nuclear. Bueno, las dimensiones pueden diseñarse. O más. Yo me refiero al doble cuando hablo de un solo evento de fisión. O sea, el evento de un núcleo de uranio que se fisiona o el evento donde se fusionan dos isótopos del hidrógeno. Pero siempre va a ser mucho más. Mucho más. Que lo que produce una central nuclear hoy Es en más términos de eficiente. energía. Es más eficiente. De hecho, es el proceso exotérmico más importante que se conoce. Y no por gusto, la naturaleza lo eligió para calentar el universo, para las estrellas. Si hubiera otro proceso, lo más posible es que estaría fisionándose el uranio allá. Eso pasa en todas las estrellas que se conocen. Bueno, no me voy a meter en una temática que no es la mía, pero sí, exactamente, el hidrógeno es la base, es el 75% del universo, es la base de la producción de energía como la conocemos. Lo que, por ejemplo, para las centrales nucleares de hoy se requiere ¿cuántos materiales para que trabajen, produzcan energía? O sea, en las centrales actuales se eligen, son diferentes las conformaciones del material radioactivo. O sea, muchas veces son mezclas, ahí en base a las centrales, digamos, que también dependen de cuál es el proceso de enfriamiento, cuál es el proceso de confinamiento. Prácticamente todos los elementos súper pesados y fisionables pueden emplearse. De hecho, el día que se pudiera sintetizar el californio, que ya es un elemento mucho más pesado que el uranio, pues la central puede caber en este local, porque la masa crítica sería de gramos. Ahora, lo que le quería decir, que esta se basa en el hidrógeno, ¿no? Exacto. La nueva. Sí. La anterior mezcla todos esos elementos que usted mencionó. Sí, es mucho más compleja y tiene un proceso industrial también muy complejo. O sea, el proceso radiactivo, de hecho, ese elemento se está desintegrando todo el tiempo y elaborar eso en celdas calientes enormes y todo tiene costos muy grandes. O sea, el enriquecimiento del uranio, porque hay que usar, o sea, está el uranio natural y el que se usa es un uranio enriquecido. Y llevarlo de uno al otro es un sistema sumamente costoso. Bien, sigo con las comparaciones. Recuérdese que estoy tratando de aprender de usted en esto. Usted me evalúa, me da suspenso, me para, me dice está suspenso sin ninguna pena. Ahora, el riesgo en esta nueva tecnología de los accidentes, usted me dice que es en base a hidrógeno y que el riesgo es mínimo.
No hay riesgo prácticamente. O sea, en este caso hay una gran emisión de energía. Por supuesto, se emiten sustancias, se emiten, mejor dicho, partículas también en todo este proceso, que son las que llevan la energía, son las portadoras de la energía. Y por supuesto, si estamos hablando de altísimas energías, puede haber un accidente por el propio vapor del agua muy caliente o lo que sea, pero radioactivo no. O sea, la posibilidad de un accidente al estilo de las centrales atómicas actuales no va a ocurrir. Aunque eso quiere decir que aunque se produzca un accidente, no es radioactivo. No es radioactivo. Y además, cuando todo se detenga, usted sencillamente tiene el mismo hidrógeno, el mismo isótopo del hidrógeno que se usa, que es natural, o sea, que está en la naturaleza también. El hidrógeno natural se conforma por un 97% de hidrógeno, por un 2, y tanto, o 0,8% de 2,7% de deuterio, que es lo conocido como agua pesada, o sea, un isótopo del hidrógeno, y el tritio, que sí es radiactivo, pero que está en un 0,3%. O sea, realmente es muy poco. Ahora, una vez que se logra esta tecnología, vamos ahora a la parte, yo diría, no sé si el término es correcto, industrial. ¿Cómo se conecta una red electroenergética de un país a una central de este tipo? ¿Eso está resuelto ya o eso todavía no está resuelto? A ver, ¿cómo sustraer la energía que se emite? Por supuesto va a ser de la misma manera en que se hace hoy en día. O sea, lo más posible es que sean los mismos elementos en base a los convertidores normales en energía eléctrica que se usan para las otras centrales y que se usan también en las termoeléctricas. O sea, usted produce una gran cantidad de calor en base a estos eventos de fusión y después, por uno de los procedimientos ya establecidos de manera ingeniera, se elimina ese calor, o sea, se aprovecha ese calor para otros procesos de producción de energía eléctrica. El reto tecnológico está en confinar de alguna manera todo ese plasma que usted va a ir creando con esa fusión en las condiciones de la Tierra. Porque el hidrógeno también es muy volátil, si se calienta mucho más. Por eso es que es tan importante que el Sol o la estrella tenga una enorme masa, porque es la gravedad la que mantiene confinado y a grandes presiones, a grandes densidades, toda esa enorme masa de gas. Este experimento, ¿por qué, en su opinión profesional, causó tanto revuelo? ¿Es seguro, inmediato o muy posible ya la aplicación para generar energía eléctrica, aunque sea en países desarrollados, o eso todavía, como dicen algunos trabajos, está muy distante? ¿Cómo es este tema del experimento a la implementación concreta en una economía de país desarrollado? Bueno, yo creo en primer lugar que los autores del descubrimiento científico tienen que estar muy felices de haber conseguido un hito científico. O sea, realmente ellos lograron esta fusión en estas condiciones inducida por 192 potentes láseres. Eso es un logro científico y experimental, tecnológico, por supuesto, pero toda esa algarabía alrededor del logro científico y el momento en que se selecciona para divulgarlo, yo creo que debe estar ligado un poco más a los intereses, por ejemplo, de que no se les realicen recortes presupuestarios, de que consigan tener esos recursos, ese dinero que hace falta para seguir investigando de manera, o sea, gastando esas cantidades enormes de dinero. Y yo quería ponerle un ejemplo. En el 2009 vi un estimado del costo de la cápsula de oro que contiene, o sea, donde convergen los 192 láser, y el costo es de aproximadamente $1 millón. Quiere decir que cada vez que usan, eso no puede ser un proceso sostenible para producir corriente eléctrica. O sea, no puede ser que nosotros vayamos a instalar, a montar todo un sistema sostenible, continuo, porque además, para que usted tenga idea, esos láseres demoran, ellos lo que lanzan es un pulso, pero recargar todo ese sistema de 192 láser con un enorme gasto de energía eléctrica. Para lograr entonces otro pulso demora horas. Ellos necesitan horas para recargar, o sea que no es un proceso continuo. Con eso que estamos mostrando, estamos teniendo un hito científico
premiable, o sea, realmente es una cosa muy valiosa como científico, pero desde el punto de vista tecnológico dista de tener un proceso tecnológicamente viable y sostenible. O sea, todavía está lejos el momento en que se produzca energía eléctrica a partir de esto y se sustituya las termoeléctricas y las centrales nucleares. O las de carbón. O sea, la fusión nuclear, que ya es un hecho y que además es realmente un avance enorme en los logros, demora mucho para tener las condiciones necesarias de que se pueda usar de manera continua, sostenible. Esa es mi opinión. Demora todavía. No estamos hablando que en 5 años se vaya a generar energía eléctrica a partir de aquí en grandes cantidades. No, y de hecho, si se da cuenta, hay un momento crítico en el anuncio y en todas estas cuestiones que también pueden tener que ver con la crisis energética que tiene encima Europa por el vinculado al combustible ruso y todas las cuestiones estas. Y usted mencionó que también se usa para, miren lo que logramos, denos más presupuesto para seguir investigando. Claro. Eso en el mundo de la ciencia es habitual, ¿no? Y sobre todo con experimentos tan costosos, ¿no? Exacto. Pero le quiero decir que esto se usa, evidentemente, cuando usted lo racionaliza así, quiere decir que es común en el mundo de las investigaciones hacer eso. Claro. Un experimento que tenga impacto para garantizar más financiamiento. Ahora, esta tecnología, usted mencionó cuando se creó la energía nuclear, los grupos de científicos que se agruparon de manera brillante. En ambos casos, en la Unión Soviética y en Estados Unidos, estuvo asociado a las armas. Crear la bomba atómica y la bomba de hidrógeno. Sí, En este caso, ¿puede ser igual o no? A ver, esto va a tener impacto, por supuesto, también en el armamento, en la tecnología militar, porque eso lo dicta el propio antagonismo político que existe. O sea, quizás fuéramos más civilizados, estaríamos pensando solamente en producir energía. Pero es obvio que, y en estos momentos se ve, el mundo está sumamente polarizado, hay un enfrentamiento que puede terminar con el actual orden que existe político, pero que es realidad que si se desarrolla va a impactar también, por supuesto, de manera negativa en la parte militar. O sea, los daños y las pérdidas van a ser mucho mayores, las que puede ocasionar. A ver, si le estoy entendiendo bien, si hay una bomba atómica, hay una bomba de hidrógeno, ¿se puede hacer entonces una bomba de fusión nuclear también? Es que de hecho la bomba de hidrógeno es una bomba de fusión, lo único que el detonante, digamos, es una bomba nuclear. Eso, ¿por qué? Usted produce por fisión la energía suficiente para hacer, entonces, para producir las condiciones estas que necesita para... En muchos casos, yo no sé en este, no tengo los detalles, son los militares quienes financian todas estas investigaciones y pruebas, ¿puede ser esto el caso también? No, yo creo que hay un componente aquí que, por supuesto, se guardan. O sea, ellos participan como cofinanciadores para tirar parte, para tener derechos sobre las patentes y todo, ¿no? Y eso es obvio. Pero ellos tienen sus propias instituciones para esta investigación. Ellos no comparten lo que van obteniendo. O sea, como casi siempre pasa en este mundo que vivimos, hay muchas cosas que pueden estar andando y no nos enteramos. Puede ser que ya en estos momentos tengan determinados diseños para cuando avance un poco más los logros que hay que obtener, entonces, bueno, aprovecharlos para los fines militares. Si esta tecnología se empleara en la generación de energía, ¿desaparecería la necesidad de usar el petróleo, el carbón, todos los contaminantes? Bueno, yo creo que inicialmente estaría compartiendo la matriz energética, compitiendo dentro de ella, pero puede realmente abarcar, ya una vez que se domine y que se controle todo, puede, desplazar el uso de combustibles fósiles y plantearnos que alguna de las actuales, de los desarrollos más ventajosos de lo que es la energía alternativa se continúe usando, por supuesto, porque son limpias y demás, pero el uso de combustibles fósiles sí se sustituiría. ¿Este proceso estaría patentado
¿A qué me refiero? Las patentes que si uno no paga no puede usarlas, o estaría abierto a que cualquier país que tuviera los recursos lo pudiera usar. No, Taladri, esto está dominado por las grandes potencias. Aquí estamos hablando de los proyectos que tienen los países europeos, que tiene Estados Unidos, que tiene China, que tiene Rusia, y que por supuesto ya existen enormes empresas o conglomerados que se están preparando para financiar la producción cuando aparezca de estas centrales en base a fusión, y que por supuesto están pensando en las grandes ganancias que tendrán. Nosotros no vamos a participar de esa carrera como país pobre, no vas a participar nunca de esas carreras, de esos desarrollos, vas a terminar pagándolas, como se puede pagar una central. O sea, el nuclear. mismo proceso de una central nuclear. Usted quiere hacer una central nuclear, alguien que tenga la tecnología cobra por montarle la tecnología y hacerle la central, ¿no? Así mismo. O sea, no va a ser un proceso abierto para que la humanidad resuelva el problema de la contaminación, del calentamiento global. No. Y eso explica toda esta algarabía en función de propagandizar, porque esto es un poco como cuando la gallina pone el huevo, que cacarea muchísimo, ¿no? Yo no entiendo biológicamente por qué lo hace, pero de alguna manera funcionan estos lobbies de energía. O sea, ellos están cacareando, obtuve este logro, y eso se debe precisamente un poco a delimitar territorio. O sea, logré esto, me corresponde esta patente, esto otro lo voy a desarrollar de esta manera y atraer, ya lo decía, financistas, que aquí hace falta muchísimo dinero para esa. Yo quiero ahora aprovechar que usted está aquí, poner unas noticias que salieron unos meses antes de esta que analizamos hoy. Fue en China. Yo quiero preguntarle, estas noticias que se generaron en China, ¿es la misma tecnología o es algo diferente? En cualquiera de los dos casos que me responda, la pregunta sería, ¿por qué se habló mucho menos de esto que pasó en China, que vamos a ver, de lo que pasó en Estados Unidos recientemente, que acabamos de analizar? Así que le propongo a usted, a los amigos, que veamos qué pasó en China, que también fue noticia, pero muchísimo menos comentada que esta que acabamos de analizar. El sol artificial de nueva generación de China, el HL-12M Tokamak, ha comenzado a operar en la ciudad suroccidental de Chengdu. Es un dispositivo de fusión nuclear que produce energía similar a las reacciones que tienen lugar en el núcleo del Sol. Es parte de los esfuerzos del país para encontrar energía ecológica y de bajo costo casi ilimitada, al obligar a los átomos a fusionarse, lo que libera calor que se puede transformar en energía. El equipo es capaz de alcanzar temperaturas superiores a los 200 millones de grados Celsius, es decir, 13 veces más caliente que el Sol. El proyecto es parte de la participación de China con el reactor termonuclear experimental internacional, un proyecto internacional de investigación e ingeniería de fusión nuclear, así como de autodiseño y construcción de reactores de fusión. El nuevo reactor de fusión nuclear chino conmociona al mundo. Sol artificial rompe nuevo récord. En santuarios secretamente resguardados de la más alta investigación tecnológica, se está librando una batalla caliente y electrizante entre las principales potencias mundiales. Caliente porque se alcanzan millones de grados de temperatura que multiplican por más de 10 la del núcleo del Sol, y electrizante porque se generan millones de amperios de intensidad de corriente eléctrica, y porque promete al ganador del premio mayor que se pueda imaginar entre las tecnologías que actualmente están en desarrollo. La fusión nuclear permitiría generar masivas cantidades de energía limpia a bajo costo, y el que la consiga primero dará un paso de gigante en la lucha por la supremacía tecnológica y económica mundial. Acabamos de ver las noticias, mucha menos noticias fue, mucha menos difusión tuvo de lo que ocurrió en China. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue lo mismo? ¿Es distinto? ¿Y por qué la diferencia de difusión? Taladri, yo creo que la diferencia de difusión, independientemente de los logros, se debe al propio dominio que hay de la media internacional. O sea, no se pueden comparar las agencias de divulgación china o de otros países con lo que controlan realmente la divulgación de los Estados Unidos, sus enormes cadenas televisivas, eso lo sabes mucho mejor que nosotros. Pero
¿Qué ocurrió en China? O sea, en China ellos lograron de manera sostenible durante minutos temperaturas 5 veces mayor que la temperatura del Sol. Por lo menos la información que hay, sin ningún aspecto técnico. ¿Por qué hace falta una energía mayor que la del Sol? Bueno, porque no tienes la gravedad que tiene el Sol. Y no tienes, es una forma de compensar el hecho de que no tienes esa enorme presión que provoca la gravedad, esa enorme densidad para presionar esos núcleos de gas para que fusionen con mayor probabilidad. Entonces, es un procedimiento diferente. O sea, la tecnología de los avances que China está divulgando no son los mismos que en el centro de ignición de Baja California. O sea, la idea que están planteando allí es inducida por 192 láser. O sea, es un pulso enorme de láser que impactan sobre estos núcleos y provocan la ignición, la fusión de los núcleos de hidrógeno. En este caso es un tokamak, o sea, es una instalación que garantiza el confinamiento, pero esta vez confinamiento magnético, o sea, enormes campos magnéticos que confinan este plasma porque son partículas cargadas, o sea, estos no son átomos, son núcleos que tienen una carga y que por un campo magnético muy potente logras confinar y presionar, tratando de reproducir las condiciones de una estrella, del núcleo de una estrella. Entonces, acá se tienen que elevar mucho las temperaturas para producir esto de una forma sostenible. Y por supuesto también es un logro tecnológico importante lo que obtuvo China. De hecho, hay un proyecto internacional llamado ITER, donde participaban varios países europeos, Estados Unidos, tiene su sede en Cadarache, en Francia, y que, bueno, también tenía en un momento la participación de Rusia, no sé en estos momentos, pero lo cierto es que hace falta la contribución de estas potencias para los logros que se proponen. Va a demorar un poco más, realmente los chinos van a un paso agigantado, va a demorar un poco más, pero lo que he leído tiene la intención de llegar hasta 10 veces la temperatura del Sol. A ver si lo entendí, tanto en China, más adelantado, como en Europa, un poquito más atrasado que los chinos, están buscando generar también energía a partir de imanes, no de los láseres. Sí, sí. Pero es lo mismo, el resultado final sería el mismo que el experimento es de lo Estados mismo, Unidos. es lo mismo, y yo creo que esta vía que lleva décadas de desarrollo, donde hay una contribución enorme de los físicos y los ingenieros rusos, soviéticos, el tokamak tiene décadas de vida, y que va más lento en el sentido, pero que está más cerca de logros, desde el punto de vista, porque si usted logra esa instalación, ahí sí tendría de manera sostenible la energía eléctrica garantizada. Entonces son imanes en este caso. Estos son instalaciones. A ver, el imán, o en este caso la instalación es para confinar los núcleos de hidrógeno. El que fusiona sigue siendo el hidrógeno. Sigue siendo el hidrógeno. Como ocurriría en una estrella, pero en la estrella usted tiene la gravedad. Tiene una enorme masa que atrae y que presiona por gravedad. En este caso usted no tiene la gravedad, usted tiene una escala terrestre. Y entonces para esa escala usted necesita superconductores enormes, se produce un enorme campo magnético que confine ese plasma, que no permite que se escapa, porque normalmente a esa temperatura todo se iría, ¿no? ¿Cómo se dice? Tokamak. Tokamak. ¿Es tan segura como la que analizamos inicialmente? ¿Es tan poco contaminante o cero contaminante igual? Sí. Igual. Es fusión nuclear igual. Fusión nuclear. Lo único que usted construyó una instalación enorme usando aleaciones sumamente resistentes a la temperatura, superconductoras para garantizar campos magnéticos enormes, que son los que confinan, o sea, mantienen ahí todo este plasma reaccionando, fusionándose y produciendo una enorme cantidad de energía. Esta tecnología de fusión nuclear, ya sea la de Estados Unidos o la de China, Europa y Rusia, en este caso que usted explicó, ¿generan desechos nucleares como las anteriores? No, son limpios. No hay limpio. No, usted apagó, no hay desecho. Usted apaga el tokamak y lo único que queda allí es ese gas que no terminó de fusionar. Es posible que, como también se emiten, en este caso emiten neutrones, o sea, una partícula producto de la fusión, se activen
estos metales que confinan, o sea, estas aleaciones metálicas que confinan el plasma, terminen activándose como ocurre muchas veces, y que bueno, hay que esperar el periodo de desintegración para que, o sea, usted no va a entrar a lo mejor a la instalación acabado de apagarlo, pero tampoco necesita hacerlo. O sea, se queda ahí, se produce un enfriamiento, desactivación de esos metales y finalmente se le da mantenimiento, se puede preparar. No hay ningún peligro de contaminación. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero, ya que hablamos de esto, preguntarle, ¿qué va a pasar con los llamados desechos nucleares que yo he leído que hay y que se están en el fondo de los mares, algunos en algunos lugares? ¿Qué pasa con eso? Casi todos los países determinan, y Cuba también, un lugar, una región donde estos desechos son guardados en repositorios seguros, son terrenos que no sufren accidentes geológicos bruscos, donde se puede conservar durante cientos de años el producto, el desecho de la actividad de las centrales nucleares, o de las plantas de irradiación, o de los módulos de medicina nuclear. Eso es necesario guardarlo en repositorio, y todos los países tienen una política guiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica para el resguardo seguro de todos estos desechos radioactivos. ¿No le preocupa eso? No me preocupa, pero creo que es una carga enorme, porque en la medida en que se sigue usando la fisión nuclear, la cantidad, y bueno, también como desecho de la actividad nuclear, la cantidad de desechos va creciendo, aunque existen formas de reducirlo. O sea, existe una serie de tecnologías que también se están trabajando para transformar estos desechos en lo que se llama transmutación. O sea, usted convierte un isótopo que dura mucho en un isótopo que dura menos, y de esa manera, en pocos años, ya no es un desecho radioactivo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Aunque no le quiero preguntar cómo es tiempo y espacio, cómo surgió el Big Bang, porque ese es otro programa. El tiempo de aquí se nos acaba. Quiero invitarlo rápido que vaya conmigo a lo que llamamos el momento de los accionistas principales, donde le llamamos cariñosamente así a nuestros televidentes, nos escriben y muchas veces generan programas. Así que vamos a ver qué tenemos con los accionistas principales. Bueno, este lo envía Arnaldo Cepeda. Dice, muchas felicidades al programa y su equipo. Me gustaría, si es posible, que tocaran en el 2023 el tema sobre la tumba de Talpiot. Bueno, muchas gracias a Arnaldo Cepeda. Yo honestamente, no sé, usted, doctor, yo no tengo la menor idea qué cosa es la tumba de Talpiot, y esto es parte del encanto de este programa. Pasaje a lo desconocido. Aprender de ustedes, conocer, descubrir. Así que bienvenida todas esas sugerencias. Veremos qué es la tumba de Talpiot y si nos da para un programa o no. ¿Usted sabe lo que es? No. No sabe, ¿no? No tiene nada que ver con... Aunque fíjense que dicen que las pirámides son centrales nucleares de civilizaciones extraterrestres que se construyeron y que venían las naves. ¿Usted no ha oído eso? No, pero existe un reactor nuclear natural. O sea, la naturaleza tuvo en una zona, creo que fue en África, unas condiciones donde se ha estudiado lo que quedó, y parece ser que, o sea, coincidieron todas las condiciones necesarias y funcionó durante un tiempo como un reactor nuclear. Pero eso era una cosa, una formación natural. Imagínese una mina con un enriquecimiento de uranio, una cantidad de uranio muy grande, ¿no? Una mina sumamente rica en uranio donde se logró algo parecido a la masa crítica. Pero no hubo la mano... La incidencia humana, no. Ni humana ni extraterrestre. No debe ser. ¿No cree? No lo creo. Muchísimas gracias. Ahora lo invito rápido a que vayamos al momento de las interacciones, donde les recordamos cómo pueden ustedes interactuar con nosotros cada vez que deseen y quieran. Aquí estamos para ustedes. Y como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Lo estoy invitando ya a usted, doctor, y lo estamos viendo en pantalla. Radio Rebelde, sábado 12:15 del mediodía, lo están viendo en pantalla. Doctor, usted está invitado. Ahí es en vivo, teléfonos abiertos, la gente llama, pregunta, participa, opina, y usted estará ahí como siempre para enseñarnos, aprender de usted y responder. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Pues lo espero el sábado 12:15 del mediodía. Muchísimas gracias. De verdad, excelente que un tema tan complejo
tan complicado para los simples mortales como yo, hayamos podido aprender de usted en este caso y entender este tema tan importante, en mi opinión, para el futuro de la humanidad. Sí, tenemos que apostar porque llegue cuanto antes una energía limpia. Ojalá. Lo espero el sábado 2:15 del mediodía en Radio Rebelde. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted, Taladriz. Y ustedes, amigos, solo me resta como cada semana invitarlos a que esto sea solo el inicio, el comienzo, para que usted busque, lea, escuche, vea, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.